Ya paso a nuestro siguiente invitado esta mañana. Es Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, profesor, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en un momento en el que se está redibujando el tablero de las fuerzas, de los contrapesos a nivel internacional, y España está viviendo un asunto de suma importancia y delicadeza en torno al norte de África, nuestros vecinos más directos. Hace apenas unos días veíamos a Argelia ese tratado de amistad, suspendiendo esas relaciones internacionales, ese comercio exterior con España, poniendo en un apuro a lo que han sido nuestras relaciones bilaterales. Quería preguntarle hasta qué punto tiene trascendencia este asunto de la ruptura y realmente hasta dónde puede llegar ese tira y afloja de Argel con España después de haber movido la postura del gobierno de Moncloa respecto a Marruecos y el Sáhara. Bueno, hay un dato fundamental que no quiero que se me olvide, que a lo mejor puede pasar desapercibido, pero creo que es fundamental. El 90% del PIB de Argelia proviene de sus negocios con los hidrocarburos. Entonces, cualquier cosa que pase o que toque ese negocio, pues es que es de una cuestión de seguridad nacional. Ya no es una cuestión de si la economía va mejor o peor, sino que es una cuestión de seguridad nacional, de supervivencia del propio país. Entonces, la cuestión es que nuestro gobierno, el presidente de nuestro gobierno, utilizando la información que él tiene entre sus manos, manejando la información que él tiene, que a lo mejor nosotros no la tenemos y por eso le criticamos tanto, resulta que con la información que tiene sobre la mesa decidió que es mejor hacerse más cercano a Marruecos que a Argelia. Tradicionalmente, los presidentes de gobierno de España han intentado mantener cierto equilibrio, así como en la cuestión de Israel y Palestina, que también tiene algún vínculo con esto, se ha intentado mantener cierto equilibrio, cierta neutralidad. En este campo también, porque nos jugábamos mucho, primero con Marruecos, porque es nuestro vecino y es quien vigila no solo Ceuta y Melilla, sino el extremismo islámico que puede provenir hasta la península, puede llegar hasta la península. Y luego, en el caso de Argelia, el caso clarísimo del gas, ¿no? Y si nosotros no dependemos del gas de Rusia, es porque dependemos del gas de Argelia, ¿no? Entonces, tradicionalmente, durante cuatro décadas prácticamente, se ha buscado un equilibrio entre ambos actores, entre Marruecos y Argelia. Cuando el telón de acero desaparece, cae la Unión Soviética, parece menos evidente cuáles son los links, los lazos que unen a Rusia con Argelia y a Estados Unidos con Marruecos. Marruecos, desde su propia fundación, depende de Estados Unidos en lo que se refiere a todo lo que es su posición geoestratégica y toda su geopolítica, ¿vale? Es decir, el protector de Marruecos es Estados Unidos. Un evento clarísimo que puso eso de manifiesto fue el islote de Perejil, que a todos nos sonará, a todos lo recordaremos. Ese fue un momento clave, porque fue un momento en el que España puso pies en precio y dijo, cuidado, que tú seas el protegido de Estados Unidos y la zona no significa que seas el único aliado de Estados Unidos en la zona. Así que si tú tocas, aunque sea de refilón, mi soberanía, yo la voy a defender con uñas y dientes. Por lo que sea, en la actualidad no tenemos un presidente con esa firmeza en la Moncloa y por lo tanto, pues van progresando, los marroquíes van progresando ahí, ¿no? Entonces, hemos cedido, por resumirlo mucho, hemos cedido a todos los chantajes que nos ha hecho y que nos va a seguir haciendo Marruecos. ¿Qué es lo que implica eso en esta balanza, en este equilibrio de poder entre Marruecos y Argelia? Pues que si España apoya a Marruecos, obviamente pierde el favor de Argelia, así de sencillo. Y esto visto en una perspectiva un poco más amplia, es que estamos en una guerra contra Rusia. Lo podemos disfrazar como queramos, pero España está en guerra contra Rusia. ¿No enviamos soldados? Bueno, de momento no, porque somos un poco cobardes, porque es una guerra en la que llamamos el presidente del gobierno, llama en el Parlamento español, llama de todo al presidente Vladimir Putin. Entonces, somos muy valientes porque en el Parlamento español nos atrevemos a decirle no las verdades del arquero, sino a insultarle incluso.
pero no nos atrevemos a enviar soldados. Pues eso es una actitud un poco de tiro la piedra y escondo la mano, ¿vale? Entonces, estamos realmente en guerra contra Rusia porque de momento, es una guerra económica en la que nosotros nos ufanamos de no depender del gas de Rusia cuando Rusia controla la llave del gas de Argelia. ¿Eso no lo sabe el presidente del gobierno? Bueno, un diplomático recientemente, no voy a decir el nombre, pero es público, un diplomático recientemente afirmó, ya digo, públicamente, quizás, con mucho tacto diplomático, dijo, quizás en Moncloa hagan cosas que en exteriores no nos gustan. Es decir, que a los diplomáticos, a los que conocen realmente el terreno, no les gusta. Ya digo, a lo mejor Pedro Sánchez tiene sobre la mesa información que proviene de Estados Unidos, que Estados Unidos le ha pedido, por favor, que acceda a todo lo que diga que sí a todo lo que le ha pedido Marruecos, pero de momento lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos contemplar, es que hemos optado 100% por el aliado estadounidense, hemos optado 100% por Marruecos y hemos optado, que esto también hay que tener en cuenta, pero si optas por uno, optas por rechazar al otro. ¿Se puede compatibilizar la amistad con ambos? Sí, se puede. Durante décadas lo hemos hecho. Profesor, en la actualidad parece que no. Profesor, está señalando cómo parece que nos lo queremos jugar solo a una en estos momentos. Decía al introducir el tema cómo en este asunto no solamente está aquí el norte de África y España, sino que entran en juego muchos intereses internacionales, grandes fuerzas. Se hablaba incluso de Israel y Palestina, pero al hablar de lo que está en juego en torno a ahora mismo a lo que es el efecto de Rusia, hemos visto como España, la vicepresidenta económica y otras personalidades ya han apuntado a la responsabilidad de Rusia y haber interferido incluso en las reuniones de primavera del FMI en cuanto a Argelia. Usted estaba apuntando como quien tiene las llaves del gas de Argelia es Rusia, y lo que está claro es que Estados Unidos necesita a Marruecos por razones militares, también le vende armas. Moscú vende armas también a Argelia, y nosotros que les necesitamos a los dos, está claro que somos socios de la OTAN, miembros integrantes de la OTAN, 40 años, y parece que estamos ejerciendo, ¿no?, ese papel de miembro de la alianza y de la voz de Estados Unidos en la zona, más que de lo que tal vez fuera el equilibrio más recomendable si hablamos solo del caso de España, como país independiente que ya no está solo. Sí, la verdad es que nosotros, a lo mejor, digo, como España, nos convendría calmar un poco más la situación, enfriar un poco más la situación y no echar más leña al fuego. ¿Qué es lo que vemos, no digo cada semana, sino cada día en la televisión y en las radios? Pues que no solo el presidente del gobierno, sino que todos sus ministros han cogido ese argumentario y lo repiten, ¿no? Es decir, hay que insultar a Vladimir Putin porque es un autócrata, un autoritario, un dictador, un brutal, un carnicero, todavía no lo han dicho, pero ya lo dijo Biden, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, en vez de velar por nuestros intereses, lo que estamos haciendo es ser ariete de Estados Unidos. Fijémonos en Alemania. ¿Quién más en Europa le debe a Estados Unidos y a la OTAN que Alemania, ¿no?, que le ha debido su supervivencia durante 40 años, durante la Guerra Fría, y luego, además, pues en fin, todo en los últimos 30 años, 20 años, pues en fin, le debe bastante, ¿no? E incluso hay bases americanas estacionadas, tropas americanas estacionadas allí en Alemania, y sin embargo Alemania tiene muy claro que por encima de sus compromisos internacionales con otros países, alianzas militares, estratégicas, lo que sea, está su interés nacional. Su propio himno lo dice, el himno nacional, ¿no? Alemania, Alemania, por encima de todo. Y esa clara conciencia de que su interés nacional está por encima de todo le hace mantener posiciones firmes que al resto de socios europeos nos puede llamar la atención, pero que entrando en la forma de pensar de Alemania, pues no resulta extraño. Si mi independencia energética o si mi seguridad energética depende en buena medida de Rusia, yo voy a intentar llevarme bien con Rusia, aunque Estados Unidos me presione telefónicamente y de otras muchas maneras para que yo ataque a Rusia, para que yo envíe armas a Ucrania, etcétera, ¿no? España, como no tiene esa capacidad, no es una potencia, no es una superpotencia, no es una potencia nuclear, no es una potencia media, es una potencia ahora mismo de tercera, que es que ni siquiera es una potencia regional, como podría ser Francia o Alemania, sino que estamos a ver qué nos dicen que hagamos, lo cual es muy triste
no solo por nuestro pasado glorioso de imperio y no sé qué, sino porque es que nuestro pasado reciente tampoco es tan malo. Es decir, en la época de Felipe González, en la época de José María Aznar, pues España contaba en Europa, pues ya digo, a un nivel prácticamente de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia. A día de hoy España pinta poco, y es más, a mí me da la impresión, que esta es mi opinión, ya digo, me da la impresión de que somos un mero peón, ya no un caballo, una torre, sino un mero peón en manos de Estados Unidos. Profesor, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis para situarnos en lo que está siendo este gran asunto que nos repercute a nivel doméstico, nacional e internacional. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Un placer que nos haya acompañado esta mañana. Feliz jornada y felices clases. Muchas gracias. Buenos días.